¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Ya estamos a martes 22 de agosto del año 2023. 22 de agosto, ¿ah? Ya les voy a contar qué ocurrió hace exactamente 50 años. Saludamos a quienes nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal 2 del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast. Ahí nos puede escuchar cuando usted quiera. Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También recordar que estamos en YouTube para que se pueda suscribir a nuestro programa Carta Ciudadana y también la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que es muy importante para que este programa salga al aire, está en una campaña y las personas que nos escuchan y nos ven pueden participar. ¿De qué manera pueden aportar? Álvaro Aróstica nos cuenta los detalles. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, Felipe. Saludar a todos nuestros panelistas y a la gente que nos está escuchando. Y como tú has dicho, estamos en campaña de seguir reuniendo los fondos necesarios para seguir con este programa y las diferentes actividades que realizamos en conjunto con la coordinadora. Y para eso es muy sencillo. En nuestra página web, lacoordinadora.cl, parte superior derecha de su pantalla, va a encontrar la palabra Súmate. Ahí va a poder hacer sus donaciones desde los 1.000 pesos, 2.000, 3.000, ya si quiere más, vamos a estar muy agradecidos. Y si quiere saber en lo que estamos haciendo con su aporte, es muy sencillo, puede seguirnos en nuestro Instagram, @la coordinadora CL. Eso por mi parte, Felipe, les deseo un muy buen programa. Gracias, querido Álvaro. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, y al igual que en el programa de ayer, este programa es en especial para las personas que lo están pasando mal en la zona centro-sur de Chile, particularmente en la región de O'Higgins, en la región del Maule, Ñuble, Biobío, y que seguramente eh, las personas de esas regiones de nuestro país nos van a estar compadeciendo mañana, porque la verdad es que la situación que comenzó ya esta madrugada en la región metropolitana y que se va a prolongar durante casi todo el martes, si es que se cumplen los pronósticos, serían las precipitaciones más intensas en los últimos 10 años en la región metropolitana, con un sistema frontal que nos pegó sábado y domingo, pero que se reactivó esta noche del lunes y que se supone que se debería prolongar hasta el día miércoles, dependiendo la zona y dependiendo las intensidades. Pero sea como sea, la situación está muy complicada. Hay anegamiento, hay sectores que están absolutamente aislados, hay localidades que están cortadas, digamos, no hay cómo llegar por tierra. La agricultura lo está pasando mal. Y bueno, Chile, país ribereño, Chile, país de tragedia, de catástrofe, y donde pareciera que el cambio climático ya llegó y bueno, en zonas donde este tipo de situaciones ocurrían tarde, mal y nunca, pareciera que ahora va a ser más habitual, lamentablemente, de lo que todos quisiéramos. Eh, yo leía un chat y voy a tal vez cometer una infidencia del programa en que participamos varios de los que están acá. Y mi amigo Ítalo Villanueva decía de manera irónica y sarcástica, eh, como si nadie hubiese podido anticipar el problema. El problema es que en esta pasada, mi querido Ítalo, yo estoy siempre muy crítico de las autoridades, pero en esta pasada eh, es bien poco lo que se puede hacer y por dos razones fundamentales. Una, porque la zona afectada es una zona ribereña, hay poblaciones que están al borde de los ríos por una cosa obvia, habiendo agua, hay agricultura, hay vida y hay alimentos y hay plata y hay subsistencia. Y por otra, es que efectivamente, bueno, las condiciones de obras públicas, de conectividad, quedan al desnudo, que Chile pareciera que solo las principales ciudades o las capitales regionales o las capitales provinciales, como era antiguamente, tienen conectividad y tienen los servicios a la mano, pero Chile, el Chile del centro sur de nuestro país, es un Chile rural,
donde los caminos interiores, donde la conectividad es muy distinta a lo que uno imagina o que se muestra en los medios de comunicación habitualmente. Chile es un país muy rural y donde con situaciones de esta naturaleza, bueno, queda al desnudo que no somos tan, ¿cómo decirlo? No somos tan urbanos ni somos tan Mm. preparados como quisiéramos. Y acá, bueno, planificación, territorios, de qué manera tú como autoridad pones, digamos, tu profesionalismo, tu disposición y tus recursos para que las personas que habitan el territorio, concepto que le gusta tanto al Frente Amplio, eh, puedan vivir en condiciones mínimas. Y en este tipo de situaciones queda al descubierto eso. Y lo otro, que claramente tú vas a tener que empezar a planificar de una manera distinta. Tú no puedes planificar las ciudades como se planificaban hace 30 o 40 años, por una razón fundamental, porque la condición meteorológica es otra. Ya no es la misma condición meteorológica que existía hace 30 años, donde tú sabías que en el norte pasaba tal cosa, en el centro pasaba tal cosa, en el sur pasaba tal cosa, dependiendo la estación del año. Hoy día eso es cosa de ver Europa, es cosa de ver Asia, bueno, y es cosa de vernos a nosotros también, lo que está pasando por acá. Bueno, no sé, alguien que quiera comentar acerca de lo que yo decía y vamos avanzando en otros temas, pero la verdad que es una situación bien compleja y que además pareciera que después de esto, como suele ocurrir, sobre todo en el sur, vienen temperaturas bajas, lo que agudiza aún más la situación y cuando pasa la lluvia, bueno, queda el barro, las infecciones y todo lo demás. Carlos, Ítalo, Ladislao, Erika, Erika, dale tú. Sí, Felipe, bueno, no, sumarnos a las palabras que tú decías, pero fíjate que lo que hablabas tú sobre la conversación del chat no deja de asombrarnos, yo creo, y de sorprendernos negativamente, porque todos sabíamos, se había anunciado con tiempo esto. Yo creo que están mal enfocados, en realidad, los planes y programas que está llevando adelante Cernapred, porque ahora tenemos que aprender los nuevos nombres que se usan para estos servicios, ¿cierto? Que van a ayudar a la gente, porque Tenapred, querámoslo, no llegan tarde, seguimos llegando tarde. Esto debiera haberse visto antes. Yo creo que a todos los auditores que nos escuchan y a los que estamos aquí en el panel, de alguna u otra manera estamos en grupos donde llega diferente información. Y a muchos nos llegó el video del río en la sexta región que estaba tan, creció tanto que llegó a orillas, ¿cierto?, de la carretera y cubrió todo. Pero cuando entrevistan a una de las personas de los lugareños de ahí, la persona dice, pasaron una máquina y dejaron como toda la tierra en los costados, sube el río y todo eso, lógicamente, se desparrama hacia dónde, hacia donde la crecida lleve el agua. Y eso es a las casas, a la carretera, al lugar por donde la gente transita. Entonces, ¿cómo es posible que en lugares que ya se habían visto muy afectados hace cuánto, un mes y medio, 2 meses atrás, menos, 23 de junio, sí, ¿sí? Se habían visto tan 2 meses. afectados, no hay la prevención. Y fíjate que en algunos programas anteriores, cuando se habló de esto, y algunas autoridades tienden a decir, pero ¿cómo los vecinos no se preparan? Perdón. Pero si para eso nosotros tenemos ministerios cuyo trabajo, cuya labor es preocuparse justamente de este tipo de cosas, para ayudar a los vecinos que no tienen ni los medios, ni el tiempo, ni la capacidad, ni la habilidad. Para eso están contratados personal especializado y tienen acceso a maquinaria y a recursos. Pero ¿sabes qué? Y aquí viene a lo mejor la crítica que yo voy a hacer y que van a decir seguramente, y va a salir con lo mismo la Erika. Si tantos, tantos y tantos miles de millones que este gobierno, con todo su séquito, ha destinado a fundaciones para hacer campaña para ellos mismos, lo hubiese ocupado en prevenir este tipo de desastre, nuestra gente, los chilenos de a pie, los vecinos comunes y corrientes como nosotros, que viven en el sur y en la zona centro-sur, no estarían viviendo los desastres que hoy día están viviendo, ni tampoco se tendrían que estar lamentando muerte, porque ya estamos lamentando muerte, mi gente,
que ha perdido sus hogares, porque no me digan que no es impresionante la imagen donde el río sube y se lleva a la casa que está justo en el borde. Entonces, cuando uno dice, no salgan con el discurso, el mismo discurso de siempre, no construyan a orilla del río, no construyan, si tampoco se le está dando a la gente mayores oportunidades. Y lo digo como Por lo que yo una decía, pues, pobladora porque de no hay la quinta planificación, región, pues, Erika, no hay perdón, planificación, no a eso existe voy, po. planificación. Por eso te digo, pero los recursos están. Porque si no tuviéramos recursos como país, los miles de millones de pesos que se embolsaron todas estas fundaciones de parte del gobierno no habrían existido. O sea, sí tenemos dinero. Lo que pasa es que el dinero se lo están robando a manos llenas, bajo, como decías tú hace unos programas atrás, ¿cierto? Bajo esa línea fina que no es ilegal, pero que todos sabemos que es un robo. Entonces, Sí, y lo digo y lo denuncio como, disculpa, solo para terminar, lo sí, denuncio está como bien, poblador en la sí. quinta región, donde recuerden que en los incendios y en los derrumbes que han ocurrido en las laderas de Valparaíso, los más afectados han sido los vecinos que viven en las quebradas o en los bordes de las quebradas. Y la respuesta de la autoridad sigue siendo la misma, no construyan allá. Sí, pero no hay solución para que construyan en ninguna otra parte, porque está tan colapsado el sistema, están tan colapsados los lugares donde se puede construir que a la gente económicamente no le alcanza, porque seguimos teniendo gente en este país que aunque la tengan hoy día catalogada en el registro social de hogares como clase media, es gente vulnerable, muy vulnerable, que no tiene los recursos económicos, pero tampoco la ayuda del Estado, porque una caja de mercadería o un bono una vez al mes en el tiempo en el tiempo del desastre no es la ayuda que ellos necesitan. Eso. Está bien, voy con Carlos porque se tiene que ir antes del programa, voy al tiro contigo, Carlos, pero solo para poner algo en contexto. Yo creo que este tipo de cosas desnudan el Estado chileno que no se preocupa, y cuando digo Estado lo digo tal cual, no culpo solo a este gobierno, respecto a que nosotros no tenemos ni la expertise, ni los recursos, ni la planificación urbana, ni rural mucho menos, de un país ribereño, sísmico y volcánico. No tenemos, no existe, no está. Y lo otro, que se agrega a un nivel de desconfianza tan grande de los ciudadanos, y acá yo no culpo a los ciudadanos, todo lo contrario, respecto a se dan alertas, se dan alarmas, y ¿saben lo que dicen los ciudadanos? Si no vienen los carabineros para acá y me sacan ellos, yo no me voy de mi casa. ¿Saben por qué? Porque si me voy de mi casa me la roban entera. Entonces, Totalmente. eso también es súper relevante a la hora de la toma de decisión de abandonar tu casa, so riesgo de que tu casa se la lleve el río contigo adentro. Y eso también es un problema de, de no confiar. Y cuando tú no confías en quien se supone debes confiar porque tiene el poder económico, el poder de las armas, el poder de la planificación, y eso creo yo también en una generación quedó marcado con lo que pasó con el tsunami del 2010, cuando la gente arrancó por el terremoto y le hizo caso a la autoridad que tenía que volver a sus casas, y la gran mayoría de las personas que murieron, si no todas, murieron a consecuencia del tsunami, Claro que no a sí. consecuencia del terremoto. Sí, Entonces, así es. también ahí hay un problema de información y también de que la gente efectivamente crea, le haga caso a quienes se supone están para justamente ayudar a los ciudadanos. Don Carlos, Hola, ¿cómo están? ¿cómo ¿Cómo está están ahí? todos? Bien, medio bien llovido por estos lares. Aquí en Linares, Tú vives en Linares, para que la gente sepa, no, no necesariamente todos saben, exacto, pero tú vives en Linares. en Linares nos pegó fuerte este temporal. Eh, Estaba escuchando a Erika muy atento y dice unas verdades del porte de una casa. O sea, sumado a esto, estas tragedias agudizan más algo que, que últimamente ha estado en la palestra, pero que se ha tomado, siento yo, con mucha ligereza, que es la crisis que estamos viviendo en estos momentos respecto de la vivienda, de la gente, el acceso a la vivienda. Eh, la meta que tenía este gobierno, si no me equivoco, son 250.000 casas, y a Viviendas la sociales, fecha, sí. y a la fecha eh, este año, si no me equivoco,
llevamos 17.000 viviendas. El año pasado se construyeron 22.000 viviendas. ¿Cómo llegamos a los 250.000? Es lo que queda de gobierno. El otro día escuchaba respecto a este tema a Iván Poduje, si no me equivoco, y él decía que El urbanista. exacto, luego del terremoto del 2010, el récord en un año de viviendas sociales post terremoto fue de alrededor de 80.000 viviendas sociales, con un montón de exenciones burocráticas que se hicieron en el momento porque era una emergencia y porque a la gente había que restituirle sus viviendas. Entonces los números a la fecha no nos dan. Y tras esta crisis, y tras estos temporales, esto obviamente acá en la séptima región se agudiza aún más. Entonces, ¿cómo resolvemos esta encrucijada? Independiente de las opiniones que nosotros tenemos y que francamente el gobierno eh, tiene un amateurismo para realizar las cosas tremendo. O sea, aquí yo creo que he visto centros de padres que son más organizados que cómo se está articulando el gobierno en estos momentos, con todo el respeto que se merecen los centros de padres, pero siento que estamos como en una situación en la que se ve un presidente que no tiene muy claro lo que va a hacer. Por otro lado, tenemos unas necesidades que, independiente de los fenómenos climatológicos que estamos viviendo, está ahí, está presente, y se lo están haciendo saber al presidente, pero finalmente me viene a la memoria una, una rutina del Coco Legrand en el Festival de Viña, cuando se refería a que había una otis testiculosis. No sé si se saben eso, ¿ya? Que escuchan perfectamente, pero se hacen los hueones. Entonces, Otitis testiculosis, claro, claro. otitis testiculosis. Entonces, siento que eso es lo que está pasando. O sea, estamos con un sello característico de este gobierno que fue llegar al poder criticándolo todo, pero no está demostrando ahora que tiene la pelota, ahora que ellos son los que tienen que demostrar todo lo que en su momento criticaron, y resulta que estamos cayendo en lo mismo. O sea, nuevamente, insisto, el peor enemigo del presidente Boric es el diputado Boric, porque resulta que lo que él está queriendo implementar hace 4 años atrás, resulta que decía que había que hacer todo lo contrario. Entonces, yo veo demasiadas situaciones en las que se ve poco claro el panorama. Hay situaciones que hay que resolverlas ya. Nosotros acá en Linares, con este frente mal tiempo, hay un sector completo, o sea, desde la precordillera al puente de Tres Arcos, que está a punto de caerse, que es el punto de unión entre Linares urbano y Linares rural precordillerano y cordillerano, un puente que había aguantado, se tiene 60, 70 años, y finalmente se lo llevó la crecida, una gran parte. Entonces, ¿cómo resolvemos todo esto? Porque finalmente vemos, por otro lado, una ministra de Obras Públicas que básicamente no sabe por dónde empezar. Mira esto como, como cuando los niños son muy chiquititos y les pasáis un Lego y no saben por dónde se unen las piezas. Eso es lo que estoy sintiendo en estos momentos. Entonces, está difícil, está muy difícil el panorama, pero créanme que todos los presidentes, por lo menos los últimos 8 años, han tenido que enfrentar situaciones difíciles, situaciones climatológicas complejas, ¿ya? La presidenta Bachelet
el gobierno se fue de su primer gobierno con el terremoto del 2010. El presidente Piñera le tocó primer gobierno, le tocó la reconstrucción, después los incendios. Entonces, esto no es nuevo. Los fenómenos climatológicos, los presidentes tienen que estar preparados y hay planes de contingencia y hay gente que se le paga y hay planificación, pero sencillamente no sé si en estos momentos en los que están quedando tan patentes su falta de preparación. No sé si comparten esta opinión conmigo. Sí, Ítalo, dale tú y después voy con Ladislao para que vayamos avanzando. Dale, Ítalo. Ya, no comparto, no. Creo que estamos todos con la misma línea. Yo en general, mi postura es más crítica y más transversal. Yo creo que nunca hemos estado preparados. ¿Ah? Los gobiernos de turno en realidad se preocupan de los temas importantes, pero siempre que esos temas importantes reditúen en votos, ¿ah? O en mejorar imagen, o como dicen siempre aquí en el programa, algo que traiga agua a mi molino. Si soluciona o no problemas reales, da lo mismo. Pero si eleva el rating, para que lo hablemos en términos más periodísticos, van por ahí. Todos los temas que estamos viendo hoy día, y a pesar de que Felipe decía al principio que no tenían cómo estar preparados, la verdad es que cuando yo hago memoria, y me acuerdo cuando iba a la escuela, a la básica o a la media, yo sabía que todos los años en invierno, ya se ponía a llover, y tú sabías que, son los recuerdos que yo les comparto a mi hijo, cada vez que llegaba abril, ya tú sabías que había un periodo de tiempo que iba a llover como una semana seguida y ya iban a haber las inundaciones, iban a hacer estas campañas, ¿te acuerdas que Chile ayuda a Chile, y juntaban ropa y tal? Era todos los años. Entonces, comparto en que hoy día tenemos un gobierno de turno que lo está haciendo muy mal y peor que mal, pero para ser justo, esto es un tema que se arrastra por años, porque te aseguro además que ahora llegará el verano y nos vamos a encontrar con la sorpresa de decir, tenemos incendios forestales, ¿qué hacemos? Entonces, el problema de Chile es que nadie se preocupa de administrar esto como realmente hay que hacerlo y preocuparse por los temas que merecen la preocupación. Todos se preocupan y salen siempre en los medios y los puntos de prensa en las cosas que pasan a ser, uy, el punto de moda. Acá ganamos votos, acá ganamos imagen, pero los temas de fondo, ningún gobierno se ha preocupado porque resolver los problemas de fondo no dan votos. Claro, y eso implica tiempo, planificación. Y yo estoy Claro, porque además contigo, esos Ítalo. problemas de fondo Estoy no se contigo, hay resuelven en un un problema de... gobierno, se Sí, resuelven en claro. más de un gobierno. Entonces, si no me trae réditos para mi gobierno, no me interesa, porque le dejo No, y el cacho al porque, que viene. claro, y por eso es que no hay políticas públicas No, en claro. esta materia. Se cambia de nombre, se entregan alarmas en los celulares. Ujú. Efectivamente, si uno hace un comparativo, Ítalo, y Ladislao, uno hace un comparativo respecto a lo que pasó entre el terremoto del 85 en la zona central y el del 2010, efectivamente en términos de prevención, de equipos, en fin, de monitoreo, sí, puede que haya cambiado, pero yo lo comentaba ayer, en la zona norte de nuestro país, la cantidad, la cantidad de construcciones en zonas inundables es gigantesco. Entonces, la pregunta es de cajón. ¿Qué sacas tú con tener estándares distintos en el borde costero de las regiones de O'Higgins, el Maule, Ñuble y el Biobío, que fueron arrasadas por el tsunami del 2010 y tienes estándares distintos, construcciones, en fin, en esa zona, si en la zona norte de Chile se sigue construyendo como si estuviéramos en el año 70? ¿Sí? Pero sin Entonces, ir más lejos, las construcciones que allá, están aquí en acá, la quebrada de veamos, Macul es lo mismo. Sabemos que aquí en Santiago en la hay quebrada lugares donde Macul no se puede construir y que hubo, está hubo prohibido que, construir y hubo, está lleno. claro, tuvieron que construir las 5 piscinas decantadoras después de lo que pasó el año 93. Ujú. Pero bueno, somos reactivos y yo creo que acá es un problema del Estado de Chile y yo estoy contigo, Ítalo. Quienes dictan las normas y quienes se preocupan de las políticas públicas son los políticos. Y claro, de repente nos creemos bacanes
pero, pero nada, en Chile una mínima cantidad de volcanes, por ejemplo, son monitoreados. Eh, Dice, ¿pero cómo? Sí. Y no todos los activos. ¿Pero cómo? Sí. Así nomás es. Así nomás están los paquetes. Don Ladislao, ¿cómo le va, don Felipe, Ladislao? bien, ¿y usted cómo anda? Todo bien, gracias. Mira, yo creo que el problema es más general y también hay un problema generacional. Me gustó eso, lo de general. Es más general porque yo tengo la impresión de que Chile hace 10 años, a lo menos, viene en franca decadencia. Decadencia en la calidad de la política, viene en franca decadencia respecto de la administración de los recursos públicos, viene en franca decadencia respecto al crecimiento económico. Y eso obviamente incide en lo que los chilenos podríamos esperar eh, de la planificación y de la previsión respecto a los problemas que nos aquejan. Creo que Chile estaba mucho más cerca de avanzar hacia el desarrollo antes del año 2014 a lo que vemos hoy día. No le echo la culpa, fíjate, mayormente a este gobierno en particular, digamos, respecto de la situación concreta que se está produciendo. Hay un cambio climático que está obviamente eh, cambiando absolutamente las circunstancias del país. Eh, no es previsible que en un solo día caigan 300 milímetros, digamos. No es común de acuerdo a las estadísticas. Uno suele planificar en base a estadísticas. Pero el gran problema es que Chile dejó de planificar por lo menos hace 10 años. ¿Y en qué lo noto yo? Yo lo noto en cosas tan simples como esta. Fíjate que estuve recorriendo el país, no en una campaña política, sino que descansando, haciendo un mini break. Y si uno recorre hacia el sur, fíjate que después del gobierno Ricardo Lago y de las ampliaciones que se hicieron y de las concesiones que se hicieron de las rutas hacia el sur, tú ves que Chile tiene esta gran ruta central que lo une, pero esa ruta central que fue construida durante el gobierno de Ricardo Lago y que se ha ampliado ahora un poco hacia Rancagua, por ejemplo, en la salida, no está dando abasto para realizar el transporte a lo largo del país. Y no se está haciendo nada al respecto, nada. O sea, tú ves que ya no los grandes fines de semana, sino que un fin de semana normal, en que la gente salga de Santiago, el colapso de la salida de Santiago es absoluto. Si tú te vas al sur de Chile, tú sales hay zonas como por ejemplo que están muy bonitas, que han crecido, en que se ve el crecimiento económico, etcétera, pero el Estado no está cumpliendo el rol de planificador de las carreteras y de la infraestructura pública, y la gente que tiene que trasladarse de Puerto Montt a Puerto Vara ya tiene 4 horas de taco, digamos. Entonces tú te das cuenta de que eh, el país no obstante ha seguido con estándares de crecimiento y cada año ya no son 300.000 millones de dólares lo que produce, sino que son 305.000 millones de dólares, pero se nota un país que está estancado y está estancado desde el punto de vista de las ideas, de la planificación, de la previsión. eh, y yo creo de que obedece en gran medida al estancamiento del desarrollo económico. Porque si tú miras los sectores más de élite, o sea, donde está la gente que tiene el dinero y que se supone que son los más preparados, los más estudiados, y ves cómo está preparado para enfrentar una crisis, ya sea hídrica, de más lluvia, menos lluvia, todos los sectores de las comunas, como Las Condes, como Vitacura, tú ves que se ha construido una infraestructura, una red eh, para el tránsito de las aguas, en que no se producen esas grandes inundaciones. El Mapocho no hizo colapso a pesar de que cayeron más de 200
milímetros de lluvia en la vez anterior, ¿no es cierto? No se colapsó, tuvo cerca, pero no se colapsó. Quiere decir que las obras de infraestructura, pero todos esos recursos económicos, y Se eso habría mantiene. colapsado y habría colapsado exclusivamente por las toneladas y toneladas de basura que generaron un dique ahí cerca de Pudahuel. Claro, pero ya es estupidez, incultura. Pero si tú me dices, si en los sectores donde el desarrollo económico se nota, en los sectores donde el desarrollo económico se nota, la planificación y el nivel de preparación de la gente es mayor. Y eso es lo que uno esperaría que hubiera ocurrido con este país después de los 30 años y en estos 10 años hacia atrás, en que el país ya había alcanzado un cierto estadio y que de ahí en adelante debiera ser un país que se anticipe a todos los eventos. Porque yo te digo ya, estamos frente a esta catástrofe climática, ¿no es cierto?, que está cayendo una cantidad de agua enorme. Ok, y eso no ocurría a lo menos hace unos 8 años, porque efectivamente había un cambio del clima brutal, pero este evento va a pasar y resulta que es probable que el próximo año tengamos una de las mayores sequías y los próximos 10 años continuemos con la misma sequía que traemos. Pero a nadie se le ocurre desalar el norte de Chile y hasta incluso el centro de Chile. Vamos a continuar con el problema de la sequía, igual. O canalizar las aguas del sur hacia el norte del país. Nadie lo está pensando. A este país tampoco se le ocurrió de que porque había desarrollo económico y en la región no había desarrollo económico, no se les pasó por la cabeza que nos íbamos a llenar de inmigrantes, digamos. Y nos llenamos de inmigrantes, y era algo obvio. Y entonces no se le pasó por la cabeza que siendo un país que tenía un sistema bancario como el que tiene un sistema bancario de calidad, incluso de más calidad para un crecimiento económico que países desarrollados como Italia. Eh, no se le ocurrió que aquí el narcotráfico iba a ser nata, digamos, que de aquí iban a mover las plata. Y entonces tenemos un sistema bancario que funciona de manera fantástica, pero de manera fantástica también para el lavado de dinero y el lavado de activos. Bueno, yo creo que el nivel de estupidez es más o menos grande. Ahora, lo que a mí me llama la atención eh, es que la generación que está a cargo del poder hoy es la generación que ha tenido más estudios en la historia de Chile. Porque Chile en su pasado lo que tenemos son grandes índices de pobreza, muy poca ilustración, un país rural y aislado y pobre. Y hoy día tienes un país con grandes recursos económicos, con una generación que a lo menos de estos últimos 30 años sí ha podido estudiar, sí ha accedido a la educación superior. Hoy día no es privativo de algunos acceder a la educación superior, pero fíjate que tenemos gente, falta de criterio y desgraciadamente de menor calidad de lo que era la élite antigua del país. Entonces, no sé, yo creo que estamos dentro de una crisis bien relevante como país. Tenemos una generación joven que no se toma en serio, a lo mejor les tocó vivir en una circunstancia mucho más fácil que sus antecesores. Es una generación que es muy estudiada, pero que no entiende lo que lee, que no es capaz de planificar y que está más bien preocupada de idioteces nomás. Sí. No los veo en un gran proyecto país. O sea, no es un gran proyecto país querer destruir todo lo que había, ¿no es cierto?, para construir algo nuevo. Eso es una estupidez, digamos, desde el punto de vista de una lógica, ¿no es cierto?, eh, occidental, que yo decía destruir todo lo que tengo para construir algo nuevo y pasemos 4 años pelotudeando aquí con la constitución, en fin, y no nos dediquemos a ver cómo hacemos más recursos económicos, cómo atraemos más recursos, cómo generamos más riqueza para los chilenos, con el propósito de mejorar nuestra infraestructura, de prepararnos para los grandes cambios que vienen, para el cambio climático que viene, de qué manera podemos explotar, ahora llegó el tema del litio, de qué manera lo explotamos mejor, y estamos metidos en la estupidez, ¿no es cierto?, de que hemos decidido que el litio no puede privatizarse, entonces hay una legislación poco clara y la inversión extranjera en materia de litio están invirtiendo recursos en Bolivia, en Perú, en Argentina y no en Chile.
¿Por qué? Sí. Porque aquí la cosa está In- poco in- clara. in- es interesante lo que dice el aislado, Ítalo. Yo sé que tú quieres decir algo porque no se piensa en el Chile del futuro. Pareciera que el día a día te va consumiendo y no hay personajes, comisiones, universidades asociadas con el Estado, no sé, que estén pensando en serio el Chile, no sé, de aquí al año 2040, del año 2050. Y claro, seguimos siempre en lo mismo y pareciera que la contingencia, el día a día te come. Quítalo. Para mí es peor que eso, porque en realidad no es que hoy día no estén viendo la contingencia, en realidad no tienen cómo verla, no tienen la capacidad, y cuando digo no tienen, en realidad no tenemos la capacidad. Es imposible que nos sentemos a hablar de astronomía si ni siquiera tenemos nociones de física. Hoy día el gran problema que tenemos en Chile es que somos un país desarrollado, con mente subdesarrollada, y seguimos siendo un país subdesarrollado bananero. Y me explico. Hoy día está de moda y estamos todos preocupados del litio y cómo explotar de mejor manera el litio y exportar el litio. Y si se dan cuenta, seguimos siendo un país salitrero. Pues lo único que estamos queriendo hacer es sacar más salitre, que ahora se llama litio, antes se llamaba cobre, para mandarlo para afuera, como materia prima. No he visto a nadie que hable de, oye, ¿qué vamos a hacer o qué alianzas internacionales vamos a hacer con gobierno o con empresas privadas para hacer cosas con los minerales que, teniendo un valor diferenciador y una ventaja competitiva, extraemos acá localmente para desarrollar cosas y venderlas más caras desde aquí de Chile hacia el extranjero? Estamos todavía con la mentalidad del salitre, de decir, oye, vamos a sacar más salitre, optimicemos la sacada de salitre y vendámoslo caro, que es lo mismo que estamos haciendo con el cobre. Ahora tenemos un nuevo periodo que se llama el litio, pero es la misma. Entonces, no veo que estemos cambiando la mentalidad para enfocar, oye, ahora que tenemos una nueva herramienta y es el oro del futuro, bueno, nos vamos a plantear con una visión de país a 50 años, como lo hacen los orientales. Ahora, ¿No? Yo creo que la yo, pobreza es mental. sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que acá se ha dicho. No sé si la Erika y Carlos quieren aportar algo más para ir cambiando de tema, pero la verdad es que si tú me dices que lo que tú acabas de decir, por ejemplo, Ítalo, o lo que incluso Ladislao decía en su comentario, a mí la verdad que si este gobierno lo hubiese implementado o lo hubiese intentado implementar o lo intentara implementar, a mí me sorprendería. Eh, Ergo, que no lo implementen no me sorprende. Ujú. Como diría mi madre, que es la reina de los dichos, no le podemos pedir pera al olmo, digamos. Más allá de que uno legítimamente lo quisiera. Eso, oye, no tiene nada de malo, todo lo contrario. Pero de repente, digamos, pedir cosas que, bueno, eh, no van en su línea, en que la ideología en ciertas materias prevalece, bueno, así es porque tal vez estamos en lo que estamos y más allá de las legítimas eh, opciones políticas de las personas que nos escuchan y nos ven, si al final este programa no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para la gente que nos ve y nos escucha, legítimamente pueden decir, sí, es que a mí no me gusta eso, perfecto, está genial. Mi punto es que de repente uno espera cosas de gobiernos que no van por ahí, No, que está bien. tienen otras prioridades En este gobierno y, particular, y pero en por los eso, gobiernos anteriores hemos tenido varios presidentes que han sido y son hasta el día de hoy muy connotados empresarios que en sus grupos de empresa sí tienen una visión estratégica de largo plazo, de proyección y de sostenibilidad a largo plazo de cada uno de sus negocios. ¿Por qué no desarrollaron lo mismo como visión estratégica cuando fueron presidentes? O sea, a mí me da lo mismo si es de izquierda, de centro, derecha. O sea, sí, me por gustaría llegar a supuesto, un presidente y dijera, obvio. oye, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es esto, independiente de mi color, esto es lo que hay que hacer. Voy a llamar a los mejores en esto, y esta es la visión de aquí a 50 años. Viejito, Para allá vamos. eso, yo estoy Es tan de que, acuerdo contigo, Ítalo, pero para que eso ocurra, tiene que haber algo antes, Sí, una que bomba es un poco lo atómica. que decía, es que es un que- poco lo que decía Ladislao. Hay que hacer ciertas modificaciones al aparato estatal.
Cierta. y eso Yo asociado a al la menos, burocracia, asociado a una serie de cosas. Entonces, antes de eso, que me parece genial y así debería ser, yo estoy contigo, pero para eso tú tienes que hacer ciertos cambios y sacarte los operadores políticos y sacarte Es que los por ahí va, intermediarios y, Felipe. y que la descentralización sea real y no que ahora sean los gobiernos regionales los que asignen las platas del Estado, porque con esa manera tú vas descentralizando, ¿no? Eso, perdón, eso no es descentralizar, Ah, eso es agilizar la trampa, digamos. Eso no es descentralizar, descentralizar, a mi juicio, es otra cosa, digamos. Yo lo Así es. entiendo de otra manera, entonces, bueno, no sé. Erika, Carlos, ¿tú Sí, Felipe, te estabas despidiendo? es que ¿O ya con querías esto decir ya me algo? tengo que retirar. Dame un No, segundo, Erika, básica, dame un segundo que va Carlos, porque Carlos se básicamente, tiene que ir ahora y voy contigo. Dale, Carlos. básicamente es que yo siempre creo que el problema basal de todo esto, y yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Ítalo y la aislado respecto de que tenemos tenemos algo que nos adolece. Yo fundamentalmente creo que el problema, independiente de, es que la aislado dio algo como en el clavo con respecto a lo que porque yo soy de la generación de quienes están en el gobierno hoy en día, tenemos la misma edad. Y efectivamente somos una generación que tuvo más acceso a la información, pero creo que la educación como tal debiese ser el pilar fundamental de la sociedad y no lo digo de manera utópica. Nosotros tenemos que fortalecer la educación porque mira, hay un tema respecto de cómo, creo que lo he mencionado anteriormente, cómo Corea del Sur, luego de la guerra de Corea, reestructura y es lo que es hoy. Porque tuvo un primer ministro que dijo, ¿saben qué? La única manera que nosotros tenemos para salir de esto es sentar unas buenas bases. ¿Y cuáles fueron esas buenas bases? Que los mejores de la sociedad, o sea, las mejores notas, los mejores alumnos fueran profesores. Fortalecer, por ejemplo, que los profesores tuvieran buenos sueldos, no sé, que un ingeniero no ganara más que un profesor, que un médico no ganara más que un profesor, porque para ser ingeniero, para ser un médico, tenías que tener un profesor. O sea, no es caer en la encrucijada de qué fue primero, si la gallina o el huevo, pero si tú sientas las bases de una buena educación y le das el valor a la educación, dejando todo tipo de ideología fuera de la educación, ¿ya? No necesitamos activistas políticos dentro de una sala de clase, ¿ya? Sino que se dediquen a entregar las materias formales, ¿ya? De operaciones básicas, qué sé yo, enseñar de literatura, de arte, de música, te lleva a lo que es Corea del Sur hoy, una de las principales países que, no sé si potencia, pero un país que fabrica tecnología, exporta tecnología, desarrolla, eh, tiene programa espacial, tiene infinidad de cosas, pero para poder lograr eso, tú tienes que sentar un precedente y las bases tienen que ser sólidas. Tú te tienes que, o sea, particularmente este Frente Mal Tiempo nos ha enseñado que las bases son importantes porque si no se los lleva el río. Y, y Sí. fundamentalmente, con el acceso a información que tenemos hoy en día, nosotros deberíamos, y nos falta un presidente que tenga la visión de entender que para poder dar ese salto sustantivo que nosotros necesitamos buenos colegios, buenas universidades y tiene que partir desde la sala cuna. No podemos tener simplemente educación gratis porque la educación gratis no existe. No existe, porque de alguna manera hay que financiarla. Bueno, eso que tú Porque, estás diciendo, Carlos, es súper importante porque recordemos que esta generación que está en el poder, me refiero a la generación del Frente Amplio, más Camila Vallejo, más Carol Cariola y otras dirigentes o dirigentes del Partido Comunista de la época, ¿cuál era la bandera de lucha? La educación, del 2011.
Sí, pero la educación como... arrastrado desde el 2006 con el tema del movimiento pingüino. ¿Y qué pasó ese 2011? ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente el tema de la educación prendió, porque había una deuda en Chile y por eso prendió y se transformó en un movimiento social, no solamente desde lo que significaba la educación superior. Se empezaron a unir otros gremios, otros sectores. ¿Y cuál fue la colisión en ese minuto? El lucro. ¿Qué gobierno estaba en ese minuto? El gobierno del presidente Piñera 1. ¿Qué pasa después? Se avanza en materia educacional con el tema de la gratuidad, a la chilena, porque tampoco es gratis. ¿Y qué pasó con la educación de calidad? Ahí quedó. Entonces, ¿Pero qué ha yo hecho este gobierno? personalmente siento que cuando las cosas nacen desde los ciudadanos, me parece genial. El problema es cómo tú canalizas eso, cómo eso lo transformas en algo positivo y en algo en algo que haga la diferencia. Es que Yo, cuando de tú verdad, metes yo el otro día le Sí, preguntaba a un ministro, ¿ustedes se acuerdan cuál era su bandera de lucha en 2011? La educación. gratuita y de ¿En calidad. qué ¿Y? estamos? ¿Dónde está esa Mira, prioridad en Chile hoy día? No está. Felipe, ahora el Está. financiamiento de la educación, el financiamiento, sí, cuando es que todos los países que dicen la educación gratuita, pero tú de dónde sacas esa plata Ah, para No, pero poder Carlos, no, hacerla no, gratuita. no, 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 espérate, no, pero Carlos, antes que sí, se sí, vayan, está bien, si antes que nos vamos más en la profunda, ese punto si yo digo, ¿cuál es la razón por la cual este gobierno, quienes están en el gobierno, y me refiero al Frente Amplio, Claro, y hice sí, sí algunas lo excepciones, recuerdo. cuál fue su bandera de lucha? Lo que te demuestra que había un problema, pero no se canaliza ni se resuelve de la manera adecuada. Ese es mi punto. Y tú tienes No, toda la porque en razón, el si por camino algo estamos enfrascados en lo que estamos. Mira, Espérate, ideologiza. Erika, quiero opinar también, sí, sí, porque opine. si al final este Perdón, programa ha sido muy machista, muy machista. No, es que Digamos, Carlito se tiene que ir. una Si perdón. viste, visión, ahora se va. una Ahora se visión, está Yo despidiendo. ahora me voy. no, Carlos, sí, una broma ¿Ve? la que estoy Ahora haciendo. se va arriba, Oye, ¿eh? un Se va abrazo arriba grande. como Luis Miguel, ¿ve? Chao, Canta la Carlos. Me incondicional falta decir gracias. y se retira. Gracias. Oye, Abrazo, Se te Carlos. apaga Que la estés luz. bien. hice el chao, chao, comentario Carlos. Grande. solamente Abrazo. Chao. solamente para alivianar un poco lo que yo siento que le duele a Chile. ¿Se escucha? Sí, Perfecto. perfecto. Le duele a Chile escuchar este tipo de comentarios porque es el análisis que ha llevado desgraciadamente a este gobierno a tener la baja aprobación y a este presidente a tener la tan baja aprobación que tiene. El darse cuenta que una generación, entre comillas, nueva, una generación joven, una generación política con una visión distinta de lo que era el Estado, viene a hacerlo 1000 veces peor porque la ideología le pone un velo en los ojos. Eso es lo que le duele a Chile, eso es lo que le duele al pueblo chileno, a ese pueblo chileno que independientemente de que no fue la mayoría que salió a votar, pero la mayoría que votó por ellos, les han dado con la puerta en la cara, porque para ellos es más importante la ideología que la gente que se le está yendo a la casa en el río, porque para ellos es más importante la ideología que los colegios que se están cayendo a pedazos, porque los servicios locales de educación están quebrados. Es más importante la ideología que los abuelos que están muriendo en listas de espera porque en la salud no se ha avanzado nada. Más de 19.000 personas murieron en el año 2022 esperando una atención médica en una lista de espera. 19.000 personas. Entonces, eso es lo que le dolió al pueblo de Chile de este gobierno a un año y algo que tienen estos cabros jóvenes que, ojo, yo no desconozco que pueden haber venido con banderas de lucha que pegaron, banderas de lucha que hicieron sentido en su momento, como muy bien lo han manifestado ustedes, banderas de lucha que le hacían sentido al chileno de a pie, porque veía que desde el gobierno no se estaba haciendo nada, pero al final lo único que ellos trajeron para gobernar Chile fue una ideología totalmente eh, presa de sus partidos políticos. Yo estoy de acuerdo con ustedes en que hay que hacer un cambio, una reestructura en el Estado, como decía Felipe. Felipe, pero eso es una utopía que nos va a llevar decenas de años y la gente necesita resultados Por a eso es muy mediano y difícil que largo se plazo. avance. Por eso, pero escúchame. Sí. Pero además de una reestructura en el Estado, nosotros necesitamos una reestructura en los partidos políticos que son los que tienen la cuota de poder en este país.
porque querámoslo o no, los partidos políticos son los que tienen la cuota de poder para poner, sacar presidente. Obvio. Esto es así. Y esos Por supuesto. partidos políticos de ambos sectores son los que todavía no entienden que el pueblo queda dolido de sus malas decisiones, queda desfalcado, queda sin casa, queda sin salud, queda sin educación. Entonces, cuando hablamos de reestructura del Estado, en esa reestructura del Estado tenemos que meter la reestructura de los partidos políticos, que se quedan en la pelea chica, en la mezquindad de que porque es de derecha y este gobierno es de izquierda, yo no tomo esa buena decisión. En que si es de derecha y esta decisión era de izquierda, no la tomo porque viene de este otro lado, entonces yo no me voy a decidir si está bien o está mal. En que como partido yo me niego a sentarme a conversar o a dialogar con el gobierno actual si no hace lo que yo quiero. En esa pelea, en esa mezquindad chica que hace que lo único afectado sean la gente. Pero hoy día la aprobación del gobierno es baja, la aprobación del presidente es baja, justamente porque ellos se atrincheraron en su ideología política y no se ha avanzado. No se ha avanzado nada, porque con lo que se avanzó desde el 2011 hasta hoy en educación, que mencionó Carlos y que muy bien decías tú, Felipe, en el tema de la educación, ellos querían una educación pública, gratuita, Gratuita y de calidad. ¿cierto? Después le pusieron laica, porque también quisieron sacar el tema de religioso de los colegios, pero lo único No que llegaron a hicieron nada. fue una transformación a la administración de los colegios particulares subvencionados. Nada más. En todos estos años lo único que se ha avanzado es en un tema administrativo y financiero de los colegios particulares subvencionados. No se ha avanzado en nada en mejorar la calidad de la educación del sistema público, ni de ningún colegio que reciba aportes del Estado, porque ellos no entraron a la sala de clases a hacer los cambios. Le hicieron desde el Parlamento, a través del gobierno, como pasando por el lado administrativo. ¿Quién es el dueño de los fierros del establecimiento? ¿Un particular o el Estado? ¿Quién es el dueño de los fierros? ¿Una fundación sin fines de lucro o un particular? Entonces quitémosela al particular. Pero ¿dónde se mejoró la calidad? En nada. Se le quitó a los padres el derecho a elegir la educación de sus hijos, se nos quitó el derecho a decidir en qué colegio ponerlo y mandarlo a nuestros hijos a una tómbola, pero el resto no se ha avanzado nada. Entonces, yo lo único que espero que en programas como este, que hablamos de la contingencia, de lo humano y lo divino, la gente pueda hacer su bajada recibiendo opiniones no de expertos en opinología, no de los políticos de turno, no de los líderes de los partidos políticos, sino de ciudadanos comunes y corrientes que vivimos día a día las malas decisiones que los gobiernos toman. Pero la reestructura no tiene que pasar solo por el Estado, tiene que pasar también por las cabezas de los partidos políticos, para que de una vez por todas entiendan que se necesitamos derecha y de izquierda y de derecha para un buen gobierno en un país libre y soberano. Lo necesitamos, pero lo necesitamos con diálogo y mirada de futuro, no con las peleas mezquinas que se quedan entre lo que tú dijiste no era bueno porque era de la derecha. Eso. Perdón que me haya Estamos fritos Ítalo y Ladislao, vamos cerrando. Ítalo, por favor, cierra Ladislao porque estamos contra el tiempo, pero dale, Ítalo, por favor. No, yo creo que eso es lo que esperamos todos. El problema es que no veo a nadie que tenga ese nivel de generosidad en ninguno de los espectros políticos que tenemos hoy día. La actual clase política en realidad están metidos en su negociación mezquina, como dice tú, Erika, en sus intereses y en sus partidos. La ciudadanía, los problemas que tiene el pueblo, los problemas reales, no le interesa a nadie más que a nosotros. A los políticos, nada. Así que con esa visión yo creo que, como decías tú, van a pasar decenas de años. La verdad es que vamos a estar para que nos estudien alguna próxima civilización en términos arqueológicos y vamos a seguir igual. Los políticos no van a soltar el poder, no van a soltar su negocio y no tienen ni siquiera un atisbo de tener la intención de hacer como que quieren cambiar esto. Don Ladislao, Fíjate que, algo más que... mira, yo creo que aquí la política se pudrió por ahí por el 2014, vuelvo a insistir en lo mismo. Si uno hace el recorrido, de qué es lo que se hizo políticamente y la calidad de nuestra política entre el año, recurramos a la democracia en adelante, digamos, para no entrar en discusiones, 1990 en adelante. Yo creo que sí hubo políticos preocupados por el bienestar de los chilenos y con un proyecto país detrás. Yo creo que fue el caso de Elwin,
Elwin, un profesor universitario de gran calidad, un jurista de gran calidad, un tipo muy experimentado en el área política, y supo, a pesar de que su ideología es la ideología de la democracia cristiana, que no es muy pro mercado, sin embargo, uno ve los pasos que fueron tomando en pos de que la ciudadanía mejorara su calidad de vida. Y se dio un gran resultado. Chile creció como nunca en esos años, creció alrededor de un 6, 7% 7, anual, claro. 6, 7% anual. Luego, gobierno de Eduardo Frei. Ninguna duda que el gobierno de Eduardo Frei fue un gobierno en pos del beneficio de la gente. Efectivamente, hubo nuevamente una planificación como país en una línea, y eso se dio en los resultados. Y se dio en el mejoramiento de los índices Gini, se dio en los resultados en materia de educación, se dio resultados en materia de tratados internacionales, que se le Y eso que criticó hubo una crisis asiática de por medio. que pasaba viajando el presidente, que se le criticaba que pasaba viajando, ¿no? Pero firmó no sé cuántos tratados que le permitieron al Chile poder exportar e importar productos de toda parte del mundo. Después uno vio el gobierno Ricardo Lago, que se le puede criticar el tema del Transantiago, pero Ricardo Lago fue capaz de generar toda la infraestructura pública vial, que es la que tiene el país hoy, exactamente la misma hoy, y han pasado casi 15 años, 16 años, y no se avanzó un solo metro más. Y luego el gobierno Bachelet 1 fue un gobierno medianamente razonable, el 1. Luego vino el gobierno de Piñera, que fue también un gobierno, yo diría que razonable, en que se estaba pensando en los grandes intereses del país. Pero creo que de ese momento en adelante, la política en Chile se transformó en lo que yo llamaría una mierda. Una mierda. Desde ese momento en adelante, los partidos políticos y los políticos de turno han actuado como una casta que defiende sus propios intereses, y son todos una manga de mentirosos, vergonzosamente mentirosos. Porque yo te digo, si esta generación, ¿no es cierto?, que es la que hoy día está en el poder, y su gran tema y su gran bandera de lucha fue la educación, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno de Boric en materia de educación? ¿Cuáles son las piruetas que se ha dado este mismo gobierno que los que están hoy día en el poder son los que impulsaron el estallido social, incendiaron el país completo? ¿Para qué? Para que luego ahora el presidente Boric, a quien acusó de violador en los derechos humanos y lo indicaba con el dedo, que lo iba a crucificar internacionalmente, lo iba a perseguir hasta sus últimos días, lo invite al cambio de mando, lo invite a un cambio de mando en Paraguay. Entonces tú dices, oye, pero ¿qué son esta gente? Una manga de mentirosos. Si todo era mentira. Si el tema de la Cachetadas de educación, payaso, como dicen por ahí, una pantomima. Sí, el tema de la educación era simplemente para ganar votos, porque cuando llegan al gobierno no hacen absolutamente nada. Era mentira. Si el querido tema Ladislao, de la desigualdad era mentira, todo era sí, mentira. me Entonces, ¿qué te... encantaría seguir escuchando el programa, pero lamentablemente tenemos que cumplir con la hora porque si no después a mí me mandan comunicación para la casa y en fin. Erika Muñoz, Ladislao Ureta, como siempre un agrado, Ítalo Villanueva, también un abrazo. Esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que tengan un excelente día martes. Sí, todo Que fue estén muy bien. 22 de 22, agosto de 50 años atrás. 1973. Asume la comandancia en jefe del ejército el general Augusto Pinochet. Que estén bien, chao.